La oscuridad de la noche se cernía sobre la pequeña casa donde vivía Robert, un padre soltero que luchaba con sus propios demonios. El aroma acre del humo de los cigarrillos llenaba el aire mientras él, consumido por el estrés y la tristeza, se refugiaba en su adicción. La vida de Robert había dado un giro drástico desde la muerte de su esposa en un trágico accidente automovilístico, un evento que dejó sin respuestas y con un dolor insoportable. En medio de esa desolación, Robert se encontraba solo para cuidar de su hijo de 3 años, Daniel, quien era especial en su propia forma. El niño tenía autismo, lo que presentaba desafíos adicionales en su crianza y cuidado. Juntos, padre e hijo habitaban en aquella casa aislada, rodeados por los recuerdos y sombras de un pasado sin resolver. La muerte de los padres de Robert en el mismo accidente que se llevó a su esposa dejó un velo de misterio sobre su familia. El culpable seguía desconocido, y la ausencia de respuesta solo aumentaba la carga emocional que pesaba sobre los hombros de Robert. La atmósfera de la casa era cargada y opresiva, con susurros inexplicables que parecían susurrar en las noches más oscuras. Las sombras se movían de manera inquietante, y la sensación de ser observado llenaba cada rincón. Aunque vivían solos, la casa parecía tener una presencia propia, alimentando una constante sensación de suspenso. La vida diaria de Robert era una lucha constante. La crianza de Daniel requería una paciencia infinita y adaptación constante a sus necesidades particulares. La adicción al tabaco de Robert se había convertido en su mecanismo de afrontamiento, una vía de escape momentánea pero destructiva. Vivían en una constante montaña rusa emocional, rodeados de secretos sin resolver y una sensación ominosa que se aferraba a sus vidas. En este punto de partida lleno de desafíos, la llegada de la abuela paterna, Madeleine, era un acontecimiento que sacudiría aún más la vida de Robert y Daniel. Sin embargo, ninguno de ellos sospechaba que esa presencia familiar desataría una serie de eventos que los sumergiría en un mundo de terror y suspenso. Madeleine, la abuela de Robert, llegó a la casa con una sonrisa falsa y los ojos llenos de secretos insondables. Su presencia parecía empeorar la atmósfera cargada, como si trajera consigo una energía oscura y perturbadora. Aunque Robert sentía cierta aprensión, permitió que Madeleine se quedara, esperanzado de que su presencia brindara cierta estabilidad a su hijo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las actitudes de Madeleine se volvían cada vez más extrañas. Observaba a Daniel con una mirada penetrante, como si quisiera descubrir sus secretos más profundos. Sus interacciones eran tensas y llenas de una inquietante falsedad. Aunque Robert no podía poner el dedo en qué era exactamente lo que le perturbaba, sabía que algo no estaba bien. Daniel, con su inocencia y su condición especial, parecía sentir la inquietud en el aire. Se volvía más retraído, aferrándose a las rutinas y a los objetos que le brindaban seguridad. Su comunicación verbal era limitada, pero sus expresiones y comportamientos se convirtieron en la única forma en que podía expresar su malestar. La casa, una vez un refugio, se convirtió en un laberinto de sombras y susurros. Los pasillos parecían extenderse infinitamente, los ruidos de la noche resonaban como siniestros susurros en los oídos de Robert. Cada noche, se despertaba con la sensación de que alguien lo observaba desde las sombras, aunque nunca encontraba a nadie presente. La presencia de Madeleine se volvía más opresiva cada día. Su comportamiento manipulador y sus insinuaciones siniestras comenzaron a afectar la salud mental de Robert. Se sentía atrapado en una telaraña de engaños y misterios familiares. ¿Qué era lo que Madeleine ocultaba y qué relación tenía con la muerte de su esposa y padres? La tensión finalmente llegó a un punto crítico cuando Robert descubrió una pista que sugería la participación de Madeleine en el accidente automovilístico. El corazón de Robert latía con fuerza mientras se sumergía en una investigación desesperada, desenterrando oscuros secretos y conexiones familiares. Cada revelación lo llevaba más cerca de la verdad, pero también aumentaba el peligro al que se enfrentaba. En la oscuridad de la noche, mientras Robert seguía desentrañando la verdad detrás de la misteriosa abuela, un escalofriante grito resonó en la casa. Corrió hacia la habitación de Daniel,
solo para encontrarla vacía y envuelta en un silencio sepulcral. El miedo se apoderó de él mientras se daba cuenta de que su hijo había desaparecido, y todas las sospechas apuntaban a Madeleine como la responsable. Robert confrontó a Madeleine en una pelea desgarradora y aterradora. La verdad parecía estar al alcance de sus manos, pero antes de que pudiera obtener respuestas, un grito aterrador resonó por toda la casa. El corazón de Robert latía desbocado mientras se paralizaba frente a la habitación vacía de Daniel. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras sus pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Dónde estaba su hijo? ¿Quién se lo había llevado? Un escalofrío recorrió la espalda de Robert cuando escuchó un susurro siniestro que parecía emanar de las paredes. Un escalón chirriante resonó en el pasillo, seguido de una figura oscura que emergía de las sombras. Era Madeleine, su abuela, con una sonrisa maliciosa y los ojos llenos de un deseo retorcido. La abuela se acercó a Robert con paso lento y deliberado, disfrutando de su angustia. Las palabras salieron de sus labios con un tono siniestro: tu hijo es mi herencia, Robert. Un sacrificio necesario para redimir nuestros pecados. La furia y el terror inundaron a Robert mientras se enfrentaba a la abuela. Se negó a rendirse sin luchar por la vida de su hijo. Lucharon en medio de la oscuridad de la casa, derribando muebles y rompiendo cristales. Los gritos de Robert resonaron, mezclados con el llanto desesperado de Madeleine. En un momento de frenesí, Robert logró tomar ventaja y lanzar a la abuela al suelo. Pero antes de que pudiera capturarla, Madeleine se desvaneció en la oscuridad, como una sombra fundiéndose con la noche. Robert quedó exhausto y desorientado. Corrió de habitación en habitación, buscando desesperadamente a su hijo perdido. Pero no había rastro de Daniel. La casa estaba en silencio, susurros fantasmales parecían susurrarle al oído, sin revelar su ubicación. El miedo y la angustia se mezclaron en el rostro de Robert mientras comprendía que la verdad yace en lo desconocido. La pregunta de si Daniel estaba vivo o muerto y quién lo había llevado seguía sin respuesta.